Sindicato Mexicano de Electricistas. Por unanimidad, la Asamblea le da la facultad al secretario general Martín Esparza Flores y a la comisión negociadora para firmar el acuerdo marco con los representantes de la Secretaría de Gobernación. Estas fueron las palabras del presidente de los debates después de poner a consideración de la Asamblea del Sindicato Mexicano de Electricistas la propuesta para la jubilación de 1,400 esmeitas. Nos toca informar a esta honorable Asamblea de los avances que se han registrado en estas últimas semanas, comenzando por un punto que será sometido a la discusión y a la votación de nuestra Asamblea General, estatutariamente el órgano supremo para tomar decisiones como Sindicato Mexicano de Electricistas. La primera propuesta que nos entregó el gobierno federal ni siquiera alcanzaba los requisitos para someterla al mandato de esta Asamblea General. Fue rechazada de inmediato por la dirección del sindicato y el rechazo fue ratificado por la plenaria de la Comisión de Trabajo. Después de haber expresado el rechazo y establecer las condiciones conforme a criterios contractuales para la jubilación de 1,400 compañeros, nos honra informar a ustedes y poner a consideración de esta Asamblea el acuerdo marco que va a dar lugar y va a establecer el mecanismo para la jubilación de estos compañeros, compañeras, respetando los criterios que establece nuestro contrato colectivo de trabajo. Ya en la plenaria de la Comisión de Trabajo, después de una amplia discusión democrática, la Comisión de Trabajo discutió, analizó y definió una postura a favor de aprobar este acuerdo marco. Que el alcance de las jubilaciones que tenemos en puerta están debidamente soportadas en nuestros fondos de reserva, particularmente para el caso el fondo de reserva para la jubilación. Las circunstancias imponen modos y lenguajes, pero el fondo, como lo hemos explicado, está debidamente soportado en los criterios que establece nuestro contrato colectivo de trabajo, tanto para el pago de la compensación por antigüedad, como para establecer el monto de lo que sería una cuota diaria de jubilación, en este caso nombrado, por darse las circunstancias que hemos explicado, como una pensión vitalicia, pero todo en el marco del contrato colectivo de trabajo. Tenemos que recordar que en una fecha como el día de hoy convocamos a la Asamblea General Extraordinaria el 11 de octubre del 2009 y que en esa Asamblea Extraordinaria tomamos el acuerdo de no rendirnos, tomamos el acuerdo de no liquidarnos, y los que estamos aquí reunidos, compañeros, supimos cumplir con el acuerdo y por eso estamos en resistencia, porque ese acuerdo de no rendirnos nos tiene aquí ahora de pie con la frente en alto. Han sido 4 largos años de resistencia y los que soñaron con destruir a nuestro sindicato fracasaron. Javier Lozano y Felipe Calderón pensaron que nuestro único destino era ir a liquidarnos, y nosotros les demostramos que ese no era nuestro destino, que nuestro destino era quedarnos a luchar en el Sindicato Mexicano de Electricistas, y tenemos 4 años luchando y estamos cerca de alcanzar la victoria. Cuando la Suprema Corte revoca el amparo,
reunimos aquí el 4 de febrero pasado para tomar acuerdos después de la sentencia de la Corte. Y el primer acuerdo fue desacatar la sentencia de la Suprema Corte de Justicia. No irnos a liquidar, compañeros. Acordamos también interponer una queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cosa que hicimos el 24 de mayo pasado. Y el acuerdo que le da sustento político a la mesa de negociación dice así: una vez que las vías jurídicas prácticamente se han cerrado en nuestro país, es necesario intensificar la movilización del sindicato para forzar una salida política al conflicto. Y eso hicimos, compañeros, que nos sentamos el 10 de abril pasado con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para tomar 3 acuerdos. Primero, la libertad de nuestros compañeros presos políticos. Segundo, avanzar en la jubilación de los compañeros que estuvieran en condiciones de ejercer este derecho. Y tercero, avanzar en la reintegración al trabajo de los compañeros que no aceptamos ni aceptaremos jamás migajas y que nos mantenemos en resistencia. Hoy no tenemos presos políticos. La movilización logró la libertad de nuestros compañeros. Y el día de hoy, compañeros, estamos en condiciones de poder también resolver el segundo tema de la agenda, que es el asunto de la jubilación. Para entonces entrar en la solución del problema de fondo. El problema de fondo es el regreso al trabajo de los heroicos electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, esta asamblea tiene una trascendencia en tanto que el día de hoy podemos dar un paso cualitativo al objetivo que todos deseamos: alcanzar el regreso al trabajo. Lo que hoy propone la dirección del sindicato, con el consenso de la Comisión de Trabajo, es que aprobemos este convenio marco que, como ya explicó mi compañero Almazán, nos da la personalidad jurídica y la interlocución como sindicato con el gobierno federal. Este convenio marco implica también el reconocimiento de nuestros derechos de antigüedad. Este convenio también le da certidumbre y garantía a los compañeros que están en condiciones de jubilarse, porque obliga al Estado mexicano a responsabilizarse del pago vitalicio de su jubilación. Y lo más importante, compañeros, es que este convenio marco nos abre la puerta para entrar en la reintegración al trabajo de los compañeros que hemos resistido a lo largo de estos 4 años. El secretario general del ISME, Martín Esparza Flores, habló de la importancia de tener la claridad de que las jubilaciones son un logro y que aún falta camino para llegar a la victoria, por lo que es necesario mantenerse en guardia. Todos decían que se ve extinguido Luz y Fuerza y que por ende se extinguía el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y nosotros dijimos que Luz y Fuerza no se puede extinguir porque no es una empresa de hacer tornillos, es una industria, compañeros, desde la generación, transmisión, transformación, distribución y venta de energía. Y ahí está, eso no se ha extinguido. Quien se extinguió fueron 2 exsecretarios de Gobernación
quienes se extinguieron fueron los panistas para siempre, compañeros, y el Sindicato Mexicano de Electricistas va a trascender en la historia de este gran país. Todavía dieron sus últimas patadas de marrano, y metieron un amparo para negarnos la toma de nota, compañeros. Este es el amparo que promovieron Alejandro Muñoz y 150 militares. Por eso, la Dirección de Registro de Asociaciones había estado deteniendo la toma de nota. Se fueron al amparo, esperando que un juez les concediera la suspensión definitiva del acto reclamado, que un juez le dijera a la Secretaría de Trabajo que no entregara la toma de nota. Se hizo ya la audiencia, aquí está la audiencia del expediente número 2335/2003, Alejandro Muñoz Reséndez y otros, entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Trabajo. Fue el 4 de octubre de este año. Se resuelve en ese acuerdo único, se niega la suspensión definitiva del acto reclamado. Eso lo han hecho valer nuestros abogados, y como dijimos, tenemos la razón. Contamos ya el día de hoy con la toma de nota que nos da la Secretaría de Garantía al Sindicato Mexicano de Electricistas. Este es un grupo de la resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros y compañeras. El convenio que nos presentaron dice: convenio que celebra el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Cuando los panistas todo el tiempo dijeron que únicamente faltaba el acta de defunción. ¿Quién tiene la razón ahora? ¿Existe o no existe el sindicato? ¡Claro que existe, compañero! En los sindicatos es la voluntad de los trabajadores, no son esas cuatro paredes. ¿Cuál es nuestro poder, compañeros? Nuestro poder es no liquidarnos, y lo hemos hecho. Ha sido difícil, pero hemos aguantado y aquí estamos. Y hoy nuestro poder debe ser la unidad de todos los trabajadores, el respaldo de jubilados y el respaldo que hemos tenido de muchísimas de nuestras familias y de organizaciones que están aquí presentes. Esa es la fortaleza del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. En este convenio lo van a ver ustedes muy claro. Los detalles del convenio lo hemos explicado perfectamente a cada uno de sus representantes para que puedan informar a los compañeros de base cuáles son las condiciones. Sabemos que la decisión que vamos a tomar ha sido analizada con los abogados, discutida en el Pleno, analizada en la Comisión de Trabajo, y es una decisión muy responsable que beneficia al Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Hoy platicábamos con la Comisión de Trabajo, eso es muy claro, hay que hacer un compromiso. Los casi 1.400 compañeros que alcanzan ese beneficio, porque hay que dejarlo claro, no es un regalo del gobierno, nadie nos ha regalado nada, compañeros, ha sido producto de la lucha, producto de lo que hemos logrado construir en este gran país. Electrificar la zona más importante ha sido desde hace 99 años, nadie nos ha regalado nada, es producto de nuestro trabajo, y hoy lo hemos arrancado para beneficio de este grupo de compañeros. Con un compromiso solamente. ¿Cuál es el compromiso que deben hacer los compañeros que van a alcanzar ese beneficio? Aportar su cuota sindical, no alejarse del sindicato, continuar en la lucha hasta que todos los demás trabajadores recuperemos nuestra fuente de trabajo, compañeros. Debe de ser un compromiso de esta Asamblea General. Y para todos los trámites, no será como decía el SAE, que venga cada trabajador de manera individual, no. Aquí va a ser, todos los trámites serán
en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Todos los compañeros del edificio tendrán que venir a firmar su solicitud y el sindicato le entrega al gobierno federal. Y hay otro tema que queda muy claro aquí ante la especulación. Es únicamente para los que no han aceptado liquidar a su compañero. Dejando muy claro, compañeros. ¡Que viva la resistencia, compañeros! ¡Que viva la resistencia! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡El Sindicato Mexicano de Electricistas! Tras una discusión previa de más de 3 horas en plenaria de la Comisión de Trabajo y 2 en Asamblea General Extraordinaria, el SME avanza hacia la posibilidad de la reinserción laboral. La exposición del acuerdo en el que se establece la pensión vitalicia estuvo a cargo de Juan José Gómez Beristain, prosecretario de Trabajo. Acuerdo marco que establece las bases para el establecimiento de un mecanismo de garantía en lo tocante a los trabajadores que participen en el esquema de pensión vitalicia que celebra por una parte el Gobierno Federal de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Secretaría de Gobernación y por otra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Antecedentes: 1. Con fecha 30 de agosto del 2010, la Junta Especial número 5 de la Federal de Conciliación y Arbitraje dictó en el expediente 4 Romano-239/2009 el laudo en el que se aprobó la terminación de las relaciones laborales colectivas de trabajo, del contrato colectivo de trabajo y de las relaciones laborales individuales de Luz y Fuerza del Centro, habiendo sido condenado al servicio de la administración y enajenación de bienes, en su carácter de liquidador del indicado organismo, a cubrir todos y cada uno de los trabajadores cuya relación así concluyó, las indemnizaciones legales, extralegales y otras prestaciones que en el presente convenio se detallan, siendo por supuesto aplicable solo a los trabajadores que no hubieran celebrado convenio de terminación con anterioridad al dictado de dicho laudo. 2. El Gobierno Federal ha resuelto poner a disposición de los trabajadores cuya relación ha concluido en términos de lo indicado en el antecedente anterior y que no hubieran celebrado convenio de terminación previo al dictado del laudo, un mecanismo financiero de incorporación voluntaria que les cubra una pensión quincenal vitalicia individualizada actualizable, a condición de que los participantes cuenten con cuando menos 23 años laborados al día 11 de octubre del 2009, entre paréntesis, los trabajadores elegibles. Lo anterior mediante la aportación de un capital inicial constitutivo derivado de importes percibidos con motivo del finiquito pagado como consecuencia del cumplimiento del indicado laudo. Tales trabajadores elegibles se encuentran incorporados en el listado que se adjunta al presente convenio como anexo A. 3. El presente convenio tiene como objetivo el fijar los términos, requisitos y características del citado mecanismo financiero, el cual operará con el respaldo y garantía del Gobierno Federal, el cual adoptará las medidas y providencias necesarias para la entrega individualizada de la suma quincenal que, en concepto de pensión vitalicia, se fije conforme a lo señalado en el presente instrumento, misma que será materia de actualización conforme a lo aquí previsto. Atento a lo anterior, a continuación se establecen las bases para la constitución del mecanismo de garantía que administrará los recursos que entreguen los trabajadores elegibles que deseen participar en el esquema a efecto de recibir una pensión vitalicia por la suma individualizada que corresponda conforme a las reglas establecidas en las siguientes cláusulas. Primera, el Gobierno Federal pone a disposición de los trabajadores elegibles un mecanismo financiero que cubrirá a sus participantes en los términos previstos en este instrumento, una pensión vitalicia pagadera quincenalmente, cuyo importe será individualizado por cada trabajador. Dicha individualización se realizará atendiendo a una aportación constitutiva. La suma que se fije inicialmente como pensión vitalicia será actualizada en el mes de enero de cada año en el mismo porcentaje en que se hubiera incrementado el índice nacional de precios al consumidor que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en el periodo enero-diciembre del año anterior. En el año siguiente al de adhesión al esquema, el porcentaje se actualizará solo por el periodo efectivo entre dicho evento y el 31 de diciembre del 2013. Segunda,
el trabajador elegible, previo a la realización de la diligencia, mediante la cual se dé cabal y puntual cumplimiento al laudo referido en el antecedente 1 de este acuerdo, deberá manifestar por escrito, dirigido al gobierno federal, su decisión de incorporarse al esquema de pensiones quincenales vitalicias. Dicho escrito deberá ser entregado al gobierno federal por conducto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Quien hubiera formalizado o formalice diligencia de cumplimiento total del laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, previo a su adhesión al esquema de los términos aquí señalados, ya no será elegible para adherirse al mismo. El plazo para incorporación al mecanismo concluirá el día 31 de octubre del 2013. Tercera, en el acto o diligencia que se lleva a cabo ante el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para el cumplimiento del laudo referido, el interesado deberá señalar que se ha adherido al mecanismo previsto en el presente acuerdo. Cumplido el laudo de manera inmediata, el trabajador manifestará ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que ha instruido y autorizado de manera expresa a las unidades administrativas que el gobierno federal hubiera designado como operadoras del esquema para que se adopten y realicen las operaciones necesarias para proceder conforme a lo aquí previsto a canalizar los recursos recibidos. Cuarta, el gobierno federal garantizará a cada uno de los participantes en el esquema la puntual e íntegra recepción de la pensión quincenal vitalicia pactada. Al efecto, se aportará el expediente respectivo en lo tocante a cada uno de los trabajadores elegibles que determinará participar en el esquema, la plantilla debidamente suscrita por el adherente en la que se señale la suma que entrega el gobierno federal para la implementación, administración y funcionamiento del esquema financiero que diseñe e instrumente el propio gobierno federal para el pago de la pensión quincenal vitalicia de que se trate, así como el importe individual que corresponda como pensión quincenal vitalicia inicial. Quinta, se formalizará por parte de participantes iniciales un mandato irrevocable en términos del Código Civil Federal a los servidores públicos y funcionarios que el gobierno federal designe, autorice y habilite para que estos realicen los actos, trámites y gestiones necesarios a efecto de que se ponga en marcha y funcionamiento el esquema y se suscriban los contratos, cuentas, operaciones y vehículos necesarios o convenientes para el pago de las pensiones quincenales vitalicias previstas en este convenio. Las personas que suscriban el mandato ante fedatario público tendrán el carácter de mandantes iniciales y quienes se vayan incorporando al esquema tendrán la calidad de mandantes adherentes. Sexta, el pensionista quincenal vitalicio designará cuenta bancaria en la que se cubrirá el pago quincenal los días 1 y 15 de cada mes o el siguiente día hábil en caso de que aquellos resulten inhábiles bancarios. Dicho señalamiento deberá hacerse por escrito en el que el interesado o su representante legal, debidamente identificados, dejen constancia ante el operador del mecanismo que designe el gobierno federal. Los cambios de cuenta bancaria deberán hacerse con una antelación de cuando menos 30 días previos a la fecha en que se pretenda la sustitución. El operador del mecanismo dará a conocer el domicilio de sus oficinas centrales en la Ciudad de México. Dicho operador contará con corresponsales en la región centro del país, teniendo cuando menos una oficina en los estados de México, Morelos, Puebla, Hidalgo y el Distrito Federal. Séptima, el diseño, implementación e instrumentación del esquema que administrará los recursos privados aportados por los participantes del mismo quedarán al cuidado y responsabilidad del gobierno federal en su calidad de mandatario y agente financiero, generando en favor de los adherentes al esquema, única y exclusivamente, el derecho a la recepción puntual e íntegra de las pensiones quincenales vitalicias, sin que exista derecho a acción o procedimiento alguno para intervenir o interferir en el funcionamiento, administración o marcha del fondo financiero integrado e instrumentado por las instancias autorizadas o habilitadas por el propio gobierno, ni para solicitar, reclamar u obtener información bancaria o financiera del esquema. La rendición de cuentas se limitará a la recepción de las pensiones quincenales vitalicias. No existirán comités ni consejos o instancias ajenas al gobierno federal del esquema.
Los adherentes, por el simple hecho de incorporarse al esquema, aceptan y reconocen que los recursos que entregan tienen y mantendrán la calidad de recursos privados, afectos a un fin de naturaleza privada y financiera. La recepción de los recursos privados entregados e incorporados al esquema en ningún caso o supuesto se destinarán a la realización de actividades, servicios o funciones públicas y son recibidos por el gobierno federal como mandatario y agente financiero para la selección de uno o varios instrumentos financieros que permitan la obtención de los rendimientos necesarios, a efecto de que se cubran las pensiones quincenales vitalicias, otorgando su garantía y respaldo de suficiencia en caso de la emergencia o surgimiento de deficientes patrimoniales. Se suscribe el presente acuerdo marco el día 11 de octubre de 2013 en la Ciudad de México, Distrito Federal. Por el Gobierno Federal, Luis Enrique Miranda Nava, Subsecretario de Gobierno, Secretaría de Gobernación. Por el Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores, Secretario General. De acuerdo a ustedes del memorando de entendimiento y del acuerdo marco que establece las bases para el establecimiento de un mecanismo de garantía tocante a los trabajadores que participen en el esquema de pensión vitalicia que celebra por una parte el gobierno federal de los Estados Unidos mexicanos y el sindicato por producto de la Secretaría de Gobernación y por la otra parte el Sindicato Mexicano de Electricistas, los que estén de acuerdo con este acuerdo, sírvanse a manifestar levantando la mano. Los que estén en contra. Bien, compañeras y compañeros, por unanimidad de esta asamblea, damos en este momento la facultad a nuestro secretario general y comité central para que firmen ese acuerdo marco que establece las obligaciones del 5% compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, extranjeros de resistencia. Fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador.